Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Hoy con un nuevo e interesante video. Suscríbete, déjame tu like y comparte este video. Soy Eben P. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Hoy martes 15 de septiembre y en este video voy a estar regalando $10. Lo único que tienes que hacer es contar las pelotas de fútbol que veas a través del video y a lo último me vas a dejar un comentario con el número de pelotas que vistes en el video y tu correo electrónico importante. En el video de hoy te voy a hablar de una noticia reciente que es en medio de un impasse de estímulo. Un grupo o el grupo bipartidista ofrece un compromiso de 1.5 billones de dólares. ¿Ok? Interesante. Atentos a esto. Vamos a estar hablando también de los datos actuales sobre el COVID-19, los niveles de contagio tanto a nivel mundial como aquí en los Estados Unidos. Pero antes que nada, lo primero es lo primero, que lo primero están ustedes, mis Hello Millions. Vamos a leer algunos de sus comentarios que me han dejado en videos anteriores. Patricia Ureña, los demócratas se están hundiendo ellos mismos. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias por ver el video y por dejar tu comentario. Asimismo es, pareciera que Nancy Pelosi no se diera cuenta que con su actitud lo que está es ahuyentando a sus votantes. Julia Verges, buenas tardes, esperemos que esto se haga realidad. De Tampa, Florida, yo soy Julia Verges. Hello, mi querida Julia, gracias por ver el video y por tu apoyo. Saludos a la gente bella de Tampa, Florida. El paquete y el cheque de estímulo, Julia, es un hecho. El problema es para cuándo. Ahora sí, lo que te voy a pedir es que me dejes un gran like en este video. Mientras más likes se tengan, vamos a posicionar el video y así mucha más gente se puede informar sobre esto. Ok, así que like. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora. Recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cuando se está montando un nuevo video y así puedas participar en futuros sorteos. Y así como les anuncié, en medio de un impasse de estímulo, el grupo bipartidista ofrece un compromiso de 1.5 billones. Los miembros del Caucus de Soluciones de Problemas o Problem Solver Caucus de la Cámara de Representantes planean trazar un paquete de recuperación que esperan que pueda empujar a los principales demócratas y funcionarios de la Casa Blanca a la mesa de negociaciones. Un grupo bipartidista de 50 legisladores centristas planea presentar el martes un plan de 1.5 billones para apuntalar la economía devastada por el virus, haciendo un último intento por abordar un compromiso con la esperanza de romper un estancamiento de conversaciones de estímulo antes de las elecciones de noviembre. ¿Qué piensan ustedes? La propuesta enfrenta grandes probabilidades en medio de divisiones partidistas sobre lo que debería incluirse en dicho paquete, y los miembros del grupo, que se llaman a sí mismo el Caucus de Solucionadores de Problemas de la Cámara, reconocen en privado que su marco tiene pocas posibilidades de convertirse en ley, pero la decisión de ofrecerlo públicamente refleja la frustración entre los legisladores de base de ambos partidos por el hecho de que sus líderes no accedieron a otra ronda de ayuda pandémica y la renuencia a regresar a casa semanas antes del día de las elecciones sin cimentar dicha ayuda. Con el objetivo de un término medio entre las posiciones republicanas y demócratas, la propuesta incluye medidas que gozan de apoyo bipartidista, como revivir el popular programa de protección de cheques de pago para pequeñas empresas y cheques directos de $1,200 o más para los contribuyentes estadounidenses, así como otros más polémicos como los nuevos derechos y protecciones para los trabajadores y sus empleadores. Pero la mayor parte del gasto propuesto se ubicaría en algún lugar en el medio de lo que ambos partidos han defendido. La medida restablecería la ayuda federal por desempleo vencida de $450 por semana
semana durante 8 semanas. Luego reemplazaría hasta $600 semanales en salarios perdidos por 5 semanas adicionales. Eso es más de lo que querían los republicanos, pero menos que el beneficio fijo de $600 por semana, que caducó a finales de julio, y que los demócratas han insistido en que deben extenderse por completo. La propuesta enviaría $500 millones a gobiernos estatales y locales con problemas, menos que los casi $1 billón que los demócratas incluyeron en su plan de estímulo de $3.4 billones que aprobó la Cámara en mayo, pero aproximadamente el doble de lo que la Casa Blanca ha señalado que podría apoyar. ¿Qué incluiría este nuevo paquete de estímulo? Un segundo cheque de estímulo de $1.200, la extensión de los beneficios federales por desempleo, asistencia de alquiler, asistencia hipotecaria, dinero para escuelas, más dinero para los autónomos y propietarios de pequeñas empresas con la segunda ronda de PPP, dinero para programas de asistencia alimentaria, dinero para la oficina de correos, dinero para los gobiernos estatales y locales, dinero para luchar contra el virus. Estos son los elementos que se saben que forman parte de la factura y los detalles se publicarán hoy martes. Pendientes con esto. La coalición que propone la medida está encabezada por los representantes Josh Goldberg, demócrata de New Jersey, y Tom Reed, republicano de Nueva York. Al presentarlo, el grupo busca hacer presión a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y a los principales negociadores de la Casa Blanca, Mark Meadows y Steve Mnuchin, de que hay muchos puntos en común en las conversaciones, que han estado inactivos durante semanas. Los miembros del caucus de solucionadores de problemas, que está compuesto por miembros moderados y tienen pocos logros políticos significativos a su nombre, se propusieron a redactar su propia propuesta a principios de agosto, ya que, como la mayoría de otros legisladores de la Cámara, fueron excluidos de las conversaciones. Además, el señor Gothenberg y el señor Reed, los representantes Dan Field, demócrata de Minnesota, y Dusty Johnson, republicano de Dakota del Sur, ayudaron a redactar el marco, que tardó unas 6 semanas en redactarse. Aunque el monto de este nuevo paquete cae muy por debajo de la ley de estímulo de $2.2 billones CARES que el Congreso aprobó por unanimidad en marzo, o del proyecto de $3.4 billones de los demócratas de la Cámara de Representantes HEROES, sus efectos serían de gran alcance. Además del dinero que los gobiernos estatales y locales y para las escuelas, los legisladores incluyeron $100 millones para pruebas, rastreos de contacto y otras iniciativas de salud para tratar de aumentar la capacidad de pruebas de la nación a 3 millones de pruebas por día. Hay dinero para expandir la banda ancha rural y urbana, apoyar a trabajadores agrícolas y extender el censo del 2020 para garantizar un recuento preciso. El proyecto de ley asignaría $25 millones para asistencias hipotecarias y de alquiler, $130 millones para escuelas y $15 millones para el atribulado servicio postal, así como fondos separados para administrar las elecciones del 2020 durante una crisis de salud y para programas de asistencia alimentaria. Y esta noticia está reciente, vamos a estar pendientes de todo lo que se vaya desarrollando durante el día para llevarles más información con respecto a esto. Ahora les voy a hablar un poco sobre la situación de contagios tanto a nivel mundial como aquí en los Estados Unidos con respecto al virus. Tenemos que los contagios a nivel mundial están en aumento, dando un total actual de más de 29.600.000 contagiados, y aquí en los Estados Unidos tenemos un número actual de 6.768.000 contagiados. Y hasta aquí el video de hoy. Déjame ahora tu like. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora en este momento. Recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cuando se está montando un nuevo video. ¿Y qué pasó? ¿Ya contaste todos los balones de fútbol que te dejé en el video? Bueno, ahora déjame en los comentarios cuántos fueron y tu correo electrónico. Mañana te digo los resultados. Y ten en cuenta que cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudarle a realizar su sueño. Hermoso, ¿verdad? Eso lo dijo Paulo Coelho. Nos vemos en unas horas, mis Hello Millions. Se me cuidan, recuerden, los quiero un montón.
y seguir a Hello tu canal. Ya eres un Hello Minions. Estaré publicando videos interesantes toda la semana. Apóyame con esta iniciativa con un like y suscríbete a este tu canal Hello.